Hola a todos, bienvenidos a esta explicación acerca de un tema más que importante que se ve tanto en historia de segundo como en historia de tercer año, que es la Revolución Francesa. Mi nombre es Sergio Obregón y en este caso vamos a utilizar un pizarrón con conceptos diferenciados por colores. De color naranja lo que utilizamos son las causas de tipo política, de color blanco las causas de tipo económico, de color azul las causas de tipo social, de color rosado las causas de tipo cultural, ¿sí? Y lo que hicimos fue poner como si fuera en un círculo aquellas consecuencias, es decir, aquellas cuestiones o conceptos relacionados al por qué estudiamos la Revolución Francesa. Para comenzar, vamos a iniciar con las causas de tipo política. ¿Quién gobernaba Francia a fines del siglo XVIII? Aquí lo indicamos, justamente fue Luis XVI y la reina era María Antonieta. ¿Cómo gobernaban? Lo hacían de forma absolutista, es decir, existía una monarquía absoluta cuya definición se relaciona con que el rey gobierna sin consultar a nadie. Es decir, que no era una monarquía de tipo constitucional como sí podemos encontrar en ese contexto en otros lugares del mundo, sobre todo de Europa. Por otro lado, ¿cómo justificaba el poder el rey? Lo hacía por medio de derecho divino, es decir, que Dios lo había elegido para ocupar ese lugar, ¿sí? Además está decir que los cargos políticos que rodeaban a la nobleza, es decir, que rodeaban al rey, al ejercicio de la monarquía absoluta, derivaban simplemente en un sector que era la nobleza, es decir, los cargos sobre todo relacionados a la corte, se quedaban solamente en este porcentaje mínimo de la sociedad, que eran los nobles. Pasando a las cuestiones económicas, es interesante remarcar que Francia a fines del siglo XVIII pasa por una serie de malas cosechas, ¿sí? Es decir, sobre todo de la mano del trigo. Eso hace que la alimentación de los franceses al siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, sea realmente un problema, ¿sí? Causando hambrunas. Aquí podemos relacionar tanto lo económico con lo social, ya que esto genera también un malestar generalizado. ¿Qué pasa si hay malas cosechas? Bueno, obviamente hay menos alimentos y eso causa inflación. En un contexto en el cual la corte, ¿sí? Tenemos la figura de María Antonieta muy relacionado con esto, y el concepto sería gastos excesivos de la corte, es decir, en vez de alguna manera reducir los gastos y los costos, la corte realiza gastos totalmente excesivos. En el ámbito externo tenemos también una cuestión problemática, que es que Francia financia la guerra de independencia de Estados Unidos. Es decir, a los problemas internos económicos, Francia además le suma el financiamiento de una independencia ajena, ¿sí? Y esto debido a que lo que busca de alguna manera es debilitar a su gran enemigo, que era Inglaterra, su gran enemigo comercial. ¿Qué pasa desde lo social? Bueno, claramente a fines del siglo XVIII tenemos una sociedad estamental, es decir, una sociedad rígida, dividida en nobleza, clero y tercer estado, ¿no? Este tercer estado del cual forma parte más del 90% de la sociedad, como lo son los campesinos y la burguesía. Sí, es una sociedad determinada por tu nacimiento, el que de alguna manera nace campesino o muere campesino sin demasiada posibilidad de ascenso. Sí, es una sociedad rígida y cerrada, derivada del que guerrea, el que reza y el que labra la tierra. Por otro lado, es importante destacar que la burguesía está creciendo claramente desde hacia ya algunos siglos y que la gran beneficiada de esta revolución va a ser justamente la burguesía junto con la revolución industrial, ¿no? Por eso lo que hablamos es de la doble revolución. ¿Qué pasa desde lo cultural? Bueno, es interesante destacar que necesitamos ideas, ¿sí? Para llevar adelante la revolución, fuentes de inspiración, y eso van a venir de las ideas del iluminismo y de la ilustración, ¿no? Estas ideas, los cuales conocemos a los autores como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, ¿sí? Cuyas máximas son reconocidas, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad, que imponían la razón por sobre la fe. Esto es fuertemente cuestionador al poder de la Iglesia, ¿sí? Y que, sin más, van a ser también una de las causas de
la Revolución de Mayo, ¿no? Recordemos las figuras que se van a inspirar en la Revolución Francesa, como por ejemplo Mariano Moreno, ¿sí? ¿Qué pasa con las consecuencias? Es decir, aquí podemos decir por qué estudiamos la Revolución Francesa, qué es lo que de alguna manera nos deja esta revolución. Bueno, dentro de las consecuencias más destacables, podemos decir que fue el fin de las monarquías absolutas, ¿sí? Otra de las consecuencias fue la extensión de las constituciones. Recordemos que la mayoría de las constituciones del mundo se van a basar en las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano que se dan durante la Revolución Francesa, la extensión de estas ideas del iluminismo y la ilustración, y sobre todo tenemos aquí el ascenso de la burguesía, ¿sí? Como una consecuencia que podemos llegar también a marcar, ¿no? Bien, espero que haya quedado claro y estaremos atentos a las sugerencias y comentarios.